Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos todos aquí a mis redes sociales. Saludos cordiales. Bueno, ya un poquito tarde, pero no quería dejar que pasara la noche sin reaccionar a las palabras del títere del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Buenas noches a todos, saludos, saludos cordiales. El títere, además maquillado como todo un títere, porque le dieron una cantidad de base a esa cara que vaya, parecía un payaso, acaba de llamar fracasados a los cubanos que se van del país. Como usted lo oye, dice Canel que los cubanos que nos vamos del país es que no queremos reconocer que no nos va tan bien como nosotros pensábamos que nos iba a ir y por eso es que no regresamos. Es decir, cuando tú creías que ya lo habías oído todo, cuando tú crees que un comunista, y específicamente este títer, este payaso, que no tiene otro nombre que eso, es un payaso, ya no puede hacer más el ridículo, te sorprende con otra payasada mucho más grande. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, saludos. Están enfermos de cinismo, dice María del Carmen Ali. Bueno, yo quiero que ustedes escuchen a este títere payaso lo que dice de los cubanos que se están yendo del país, de casi el medio millón de cubanos que se ha ido, se le ha ido un medio millón de cubanos. Y este tipo dice que ese medio millón de cubanos han fracasado, pero es que no quieren reconocerlo. Escuchen, escuchen. De no reconocer el fracaso, De porque no hay reconocer algunos el que se fracaso. van, no voy a hablar en términos absolutos si son más o menos, pero que realmente no encuentran el sueño americano, quedan. El compañerito del ICRT, el, el pedacito que me falta ahí, no sé, me hicieron una edición muy fea, ¿eh? No sé qué fue lo que dijo el puestadeo que le quitaron el pedacito. Pero bueno, vamos a seguir escuchando esta entrevista, nada más y nada menos que con Arlene Rodríguez de Ribet, la que cumbanchea con él, la que baila con él, que lo hemos revelado nosotros en América TV, los videos de ella cumbanchando con Díaz Canel y con toda la cúpula. Esa es la periodista que lo entrevista. Hazme el favor. En una situación más desventajosa que incluso que la que pueden estar en Cuba, por lo menos quedan en una situación de más inseguridad social Ya que tú la que sabes. puedan tener en Cuba, pero es tanto el odio que le han despertado que no son capaces de reconocer que el país a donde fueron no los acogió como ellos esperaban, ni les dio las posibilidades que ellos esperaban, y entonces se vuelven contra Cuba, contra la revolución, como si fuera la revolución la causante de que ellos tomaran esa decisión. Entonces, primero, los cubanos que se van del país, según Díaz Canel, se van porque, bueno, y fracasan, ¿no? Y como es un fracaso total, ellos llegan a Estados Unidos, que es un país que no los acoge como ellos esperaban que los acogieran, y están fracasados y están, entonces lo que hacen es que cultivan el odio y odian a la revolución, pero por su fracaso en Estados Unidos. Mientras Canel hablaba de estas estupideces con esta barriga gigantesca. Miren esto, yo no tengo nada en contra de los gordos, caballeros, ¿eh? Vamos a estar aquí. Pero miren esto, miren esta panza con la que este hombre habla, el barrigón que tiene, porque además es todo, vamos, es un calco de lo más ineficiente y lo más incapaz. Él dice todas estas estupideces y entonces asegura que la gente están aquí en Estados Unidos, no regresan porque no quieren dar su brazo a torcer. Dime algo, y están en una situación de más inseguridad que en Cuba. ¿En serio? Hay más inseguridad que estar en ese país sin comida, sin nada. ¿En serio? Pero además de esto, caballero, y aunque ustedes no lo crean, este hombre tenía 800 personas, clarias en su inmensa mayoría, respondiéndole: estoy con mi presidente, te amo, Canel, sigue adelante, Canel. Perfiles falsos, todo, todo creado en la UCI. Porque además que se dicen las mentiras, se buscan quien les aplaudan las mentiras, todo es falso, incluso las mentiras y el que te aplaude la mentira. El colmo de esto, pero espérate que no he terminado, esto viene con más. Dice Canel que la inflación que hay en Cuba no es culpa de la tarea de ordenamiento, es decir, no es culpa de su gobierno, no es culpa de la partida de socotroco que inventaron en medio de una pandemia, un recorte neoliberal que fue lo que hicieron ellos,
Ah, por cierto, hay por ahí alguno que quiere quitarle el puesto a Leticia, que anda diciendo que Canel no dijo ningún disparate. ¿En serio? No te van a dar el puesto a Leticia, ¿eh? La inflación que tenemos hoy se debe al ordenamiento realmente, que yo creo que es un tema para discutir. No voy a decir si más o menos, pero sin ordenamiento iba a haber inflación también. ¿Y por qué lo discute el mundo afuera? Ajá. ¿Por qué en el mundo hay inflación y no han aplicado ordenamiento? Es increíble porque él es un socotroco. Vamos, ella no. Ella sabe lo que está diciendo, ella sabe que está diciendo mentira, ella sabe que está manipulando todo lo que está haciendo y lo que está diciendo. Ella sabe perfectamente que la inflación en el mundo es por la guerra en Ucrania, es por todo lo que se ha armado, pero antes de eso ya había inflación. Y el economista Pedro Monreal, que es de todo menos un furibundo anticastrista, se los deja muy claro y les voy a enseñar el análisis de Pedro Monreal que está así, en breve. Antes quiero que escuchen el reconocimiento del fracaso de 60 años de dictadura mierdera, que es la palabra que lleva. Este personaje y los que los antecedieron, el Raúl Castro y el Fidel Castro, destruyeron Cuba. Y escucha como él dice, como le echa la culpa a la gente. Esto es increíble. Escuchen. A comunidades rurales donde entonces no hay un platanal, no hay una arboleda de frutales, no ves una gallina y no ves una vaca ni un puerco. Pero ¿quién le quitó las vacas a los campesinos? ¿Quién le quitó los platanales a los dueños de los platanales? ¿Quién le quitó los puercos a los dueños de los puercos? Ustedes no recuerdan. Hasta el otro día estuvimos viendo documentales en la televisión cubana sacando de cómo metían presos a los que tenían un negocio que florecía, porque son una partida envidiosos todos los comunistas estos. El narizón y la otra descarada, esta descarada que ven aquí, descarada pero completamente, porque además se presta para todo esto. Y tú dices, ¿qué están esperando? Que la alimentación de ellos sea lo que importa el país. Por dentro estoy hirviendo. Además es mucho lo que uno siente, es mucho lo que la angustia cuando uno está enfrentado a esos problemas. Pero lo que pasa es que tenemos que creérnoslo. Bueno, gracias a Matiel por estos recortes que hizo, que son espectaculares, la verdad. Síganlo ahí en las redes sociales, está en Twitter, es muy activo, un tuitero cubano. Eh, impresionante. Impresionante. ¿Ustedes escucharon lo que dijo Yo he este hombre? llegado a comunidades rurales donde entonces no hay un platanal, no hay una arboleda de frutales, no ves una gallina y no ves una vaca ni un puerco. Y tú dices, ¿qué están esperando? Que la alimentación de ellos sea lo que importa el país. ¿Qué están esperando? Que la alimentación de ellos sea lo que importa el país. Hay que ponerle a este descarado, hay que ponerle los discursos de Fidel Castro cuando le quitó a los cubanos todo lo que tenían. Y mira el cara dura como viene a decirle a los cubanos hoy de que por qué no hay una vaca y por qué no hay un platanal. Pipo, porque tu gente se lo quitó todo a las personas, a los guajiros, y los dejaron sin nada. Qué cara tan dura. Pero además de eso, hoy nuevamente viene a amenazar con que la libreta de abastecimiento, escuchen esto, la libreta de racionamiento, la libreta que lo que dan en la libreta es una miseria. Él dice que no, que se las damos a todo el mundo, incluso a quien no la necesita. Y estamos analizando el empezar a subsidiar personas y no productos. ¿Cuánto tiempo dura el análisis de Díaz-Canel? Porque esto lo vengo oyendo yo desde que soy adolescente y ahorita ya tengo canas. Entonces, en fin, quiero enseñarles el análisis del economista Pedro Monreal para que vean que Pedro Monreal se lo desmenuzó, pero magníficamente. Dice Pedro Monreal: la propaganda oficial en su laberinto y a toda máquina. Después de 2 años y medio de la ocurrencia de las 63 medidas, salen ahora con exhortaciones anodinas como esta de pensar y llevar a cabo acciones que contribuyan a explotar tierras ociosas y aumentar la productividad. Sí, 2 años y medio. Ustedes recuerdan, yo recuerdo perfectamente la cobertura de las famosas 63 medidas que decían, ahora sí, y gracias a las 63 medidas, y vamos a tener comida, y los puercos ahora sí va a haber carne de puerco, ahora sí va a haber de todo. Vamos a seguir viendo el análisis de Pedro Monreal. Deja ver, aquí lo tengo. Dice Pedro Monreal, esto fue antes de la mesa redonda, dice, se reconoce oficialmente el fracaso del ordenamiento.
es la conceptualización, el marco adecuado para las obligaciones de la política pública con los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para cuándo? Las preguntas que Pedro Monreal tenía de la mesa redonda. Ya les digo, Pedro Monreal es de todo menos un anticastrista furibundo. Él es un intelectual, es una persona muy seria, es una gente que hace análisis concienzudos de la realidad cubana, sobre todo económicos, y son muy buenos los análisis, por eso los recomiendo muchísimo. Hace una hora, cuando vio la mesa redonda, el profesor Pedro Monreal, la inflación de 2 dígitos que existe en Cuba desde el 2021 se explica fundamentalmente por el ordenamiento. Asumí que existía un reconocimiento oficial sobre eso desde la presentación de Murillo en octubre del 2021, pero parece que ahora hay desconcierto. Fíjate cómo ellos mismos se dicen y se contradicen. Y termina Pedro Monreal hace 55 minutos. La ausencia del platanal, de la arboleda de frutas, de la gallina, no es culpa de las comunidades rurales, es el resultado de una política agropecuaria ineficaz, es responsabilidad gubernamental. Hace 2 años hicieron un listado de 63 medidas y esencialmente no hay resultados, porque es lo que hay que decir. El gobierno de Díaz-Canel es el gobierno más inepto que ha tenido el gobierno, que ha tenido la historia de Cuba desde siempre. Es decir, en toda la historia de Cuba no existe un gobierno más inepto que el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Es una cosa, Fidel Castro será recordado por su crueldad, por la manera en que acabó con Cuba, pero Díaz-Canel será recordado por su ineptitud, él y todo su gobierno. Son un desastre, son una máquina de cometer errores, son un desastre total. Dice Abdiel, ¿quién será el fracasado? Bueno, el maquillista de Canel seguro que es el fracasado porque vaya. ¿What? Bueno, cuando yo diga Canel, bueno, ustedes dicen ya saben lo que tienen que decir. Yo no digo esas cosas. Todo lo contrario, fracasados somos los que no hemos podido salir de aquí. La tarea de ordenamiento no fue más que un método de ley para justificar los fracasos de los comunistas. Yo tengo una tía muy querida que ella le dice la tarea ordeñamiento. Mira que hay que aguantar mentiras y promesas y más promesas. Y así, y hay gente que todavía se cree en las promesas. Yo escuché, cuando yo compartí lo de López Obrador y vi gente diciendo, viva la eterna amistad entre los pueblos de México y Cuba. De verdad, en serio, caballero, ¿ustedes creen que a la ayuda que promete Obrador va a llegar a algún cubano? ¿Tú sabes cuántos miles de millones de dólares mandó la Unión Soviética de ayuda a Cuba? ¿Y cómo está la gente hoy viviendo? Y Venezuela se desangró dándole dinero al régimen cubano. ¿Y cómo está la gente viviendo? Es una dictadura macabra. Ellos y su entorno viven bien. El resto vive en la más absoluta miseria. Qué locura más loca. Eso es mentira, que se la dan a todo el mundo. Si no tienes una casa de tu propiedad, no te dan la cochina y miserable libreta. Sin palabras, qué decepción de presidente, que no le importa a su país, solo vivir él y lo suyo. Que ahorita lo verás metido en México, seguro. A él y a la Machi, que le encanta viajar. El apocalipsis. Dile que yo estoy acá porque no tengo un puto peso para irme. Sí, es el mayor fracasado. El ordenamiento es lo peor que van a hacer. No, ya lo hicieron y ya han desbaratado para darle un piñazo. Son todos unos mentirosos. Es todo un asco. A mí me da tanta lástima, porque me da lástima con la gente. La gente ya no da más. Hay que ver las caras de las personas. Hay que ver la tristeza profunda que uno le ve a la gente cuando habla con ellos en Cuba, cuando les miras la cara, cuando miras las entrevistas, cuando miras los barrios. Eso no es vida. Eso no es vida. Y yo entiendo que los jóvenes no quieren vivir eso y se quieren ir. Claro que se quieren ir. ¿Qué quieren? ¿Qué pueden hacer? Eso no es vida. Eso no es vida. Bueno, ahí les dejo. Esto fue lo que dijo el payaso de Canel, que de otra cosa no es. Es un payaso de la peor calaña. Gracias a todos por la sintonía. Caballeros, nos vemos mañana y seguimos hablando de inmigración. Un abrazo grande para todos. Se les quiere. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, está de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.